La mañana del lunes comenzó con el sonido de martillos y sierras. La renovación de la casa había sido una decisión impulsada por la necesidad de cambiar algo en mi vida, algo que se sentía estancado. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas prestaba atención a los planes que había trazado. La casa, un reflejo de nuestro matrimonio, necesitaba más que una mano de pintura, necesitaba un cambio profundo. Mientras observaba a los trabajadores, el aire fresco de Granada me llenó de nostalgia. Recordaba cómo esta ciudad había sido testigo de nuestros momentos felices. Paseos por la Alhambra, cenas en pequeños bares donde el vino tinto fluía y las risas eran sinceras. Pero esos recuerdos parecían lejanos, como ecos apagados en un vasto silencio. La llegada de mi sobrino fue inesperada. Se ofreció a ayudar con la obra, su energía juvenil contrastando con mi creciente frustración. «Tía, puedo hacer esto y aquello», decía mientras señalaba las tareas más pesadas. Su entusiasmo era contagioso y por un momento me sentí agradecida por su presencia. Era una distracción necesaria en medio del caos. «¿Te gustaría que te ayudara a elegir los colores para las paredes?», preguntó mientras revisábamos las muestras en la mesa del comedor. Su voz tenía un tono cálido que me hizo sonreír. Acepté su oferta sin pensarlo dos veces, necesitaba esa conexión humana que tanto había echado de menos. Mientras trabajábamos juntos, recordé un instante feliz con mi esposo. Habíamos elegido los colores para nuestra habitación hace años, él me miraba con admiración mientras yo hablaba sobre mis ideas. Sin embargo, esa chispa se había perdido entre discusiones y silencios incómodos. Era como si cada día nos alejáramos más el uno del otro. El día avanzó y la tensión entre mi sobrino y yo comenzó a hacerse palpable. No era solo la renovación lo que nos unía, había algo más profundo que latía bajo la superficie. En cada risa compartida y cada mirada prolongada, sentía una conexión que nunca antes había experimentado con él. La tarde terminó con el sol ocultándose tras las montañas de Sierra Nevada. La luz dorada iluminaba nuestra pequeña burbuja mientras organizábamos las herramientas en el jardín. «¿Te gustaría salir a tomar algo?», sugirió él con una sonrisa traviesa. Acepté sin dudarlo, necesitaba ese respiro fuera de casa. Caminamos por las calles empedradas hacia un bar tradicional donde el aroma a tapas recién hechas nos recibió calurosamente. Mientras saboreábamos unas aceitunas aliñadas y disfrutábamos del vino tinto local, la conversación fluyó naturalmente entre nosotros. «Siempre he admirado tu forma de ver la vida», dijo él alzando su copa hacia mí. Esa frase resonó dentro de mí como una melodía olvidada, trayendo consigo recuerdos de tiempos mejores. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso del silencio en mi hogar me abrumó nuevamente. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, no se dio cuenta de mi ausencia ni preguntó dónde había estado. El vacío entre nosotros era abrumador y me hizo cuestionar mis decisiones. En ese instante comprendí que este nuevo vínculo no era solo una distracción, era un refugio ante el frío emocional que reinaba en mi matrimonio. Pero también sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias irreparables. El día siguiente trajo consigo más trabajo en casa y más momentos compartidos con mi sobrino. Cada risa se sentía como un hilo que tejía una conexión invisible entre nosotros mientras levantábamos paredes y elegíamos azulejos para el baño. A medida que pasaban los días, me encontraba buscando excusas para pasar tiempo juntos, preparar café por la mañana o discutir sobre cómo decorar cada rincón se convirtió en mis momentos favoritos del día. Una tarde particularmente calurosa decidimos descansar bajo el frescor de los árboles en los Jardines del Triunfo después de trabajar sin parar desde temprano. La brisa suave acariciaba nuestras caras mientras hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos olvidados. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, preguntó él repentinamente mientras miraba hacia el horizonte donde se mezclaban los colores del atardecer. Su pregunta resonó profundamente dentro de mí, anhelos reprimidos comenzaron a aflorar como flores silvestres tras la lluvia primaveral. A veces siento que he dejado mis sueños atrás, respondí sinceramente sintiendo como nuestras manos casi se tocaban al compartir ese momento vulnerable. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo dicho, era evidente que ambos luchábamos contra sentimientos complicados e inconfesables.
Esa noche volví a casa sintiéndome inquieta pero viva al mismo tiempo. Era como si hubiera despertado algo adormecido dentro de mí tras años de rutina monótona e insatisfactoria. Sin embargo, no podía ignorar la culpa creciente por sentirme atraída hacia él cuando pensaba en lo frágil que era todo esto. Nuestra relación secreta construida sobre cimientos inestables podría derrumbarse ante cualquier mirada curiosa o comentario imprudente. Así pasaron los días entre risas compartidas y conversaciones profundas hasta llegar al fin de semana siguiente cuando decidimos hacer una pausa en la obra para disfrutar del festival local que celebraba nuestras tradiciones andaluzas. El bullicio llenó las calles mientras caminábamos juntos entre puestos llenos de artesanías coloridas y aromas tentadores a comida típica granadina. Todo parecía brillar bajo la luz cálida del sol otoñal. Pero incluso allí sentí como nuestra conexión crecía más intensa e incontrolable ante cada mirada furtiva intercambiada entre nosotros. No podía evitarlo ni quería hacerlo, pero sabía muy bien lo arriesgado que resultaría dejarme llevar completamente por esos sentimientos emergentes. Al final del día regresamos cansados pero felices, riendo aún por alguna broma tonta lanzada durante el festival cuando llegamos nuevamente a casa encontrando todo igual. Mi esposo absorto frente al televisor sin notar nuestro regreso tardío ni preguntar qué habíamos hecho durante horas fuera. Y así continué atrapada entre dos mundos, uno donde existían los recuerdos felices junto a mi esposo y otro donde comenzaban a florecer nuevas emociones inesperadas junto a alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Granada, tiñendo el cielo de un naranja suave que contrastaba con la frialdad que sentía en mi hogar. La renovación avanzaba, pero no solo en las paredes, algo dentro de mí también se transformaba. Mi sobrino y yo pasábamos más tiempo juntos, y cada día se hacía más difícil ignorar la conexión que estaba surgiendo entre nosotros. Mientras él pintaba la sala, me encontré mirando un viejo álbum de fotos que había estado guardado en el desván. Las imágenes mostraban momentos felices, vacaciones familiares, risas compartidas y celebraciones. En una de las páginas, una foto capturó mi atención. Era yo joven y sonriente, rodeada de mis seres queridos. La nostalgia me golpeó con fuerza, aquellos días parecían tan lejanos. ¿Te acuerdas de este viaje a la playa?, pregunté sin pensar, mientras mis dedos recorrían la imagen. Él dejó el pincel a un lado y se acercó para mirar. Sí, era divertido. Nunca olvidaré cómo te caíste en la arena, dijo riendo. Y tú te reíste tanto que casi te caes también, respondí con una sonrisa forzada. El recuerdo era dulce, pero el eco de mi risa se sentía distante ahora. La conversación fluyó hacia anécdotas del pasado, pero pronto se tornó más profunda. A veces siento que no encajo, confesó él en un susurro. Como si siempre estuviera persiguiendo algo que no puedo alcanzar. Su vulnerabilidad resonó en mí. En ese instante vi reflejadas mis propias inseguridades en sus ojos, ambos atrapados en vidas que no nos llenaban completamente. La culpa comenzó a asomarse entre las sombras de mis pensamientos. ¿Era correcto sentirme así? ¿Era justo buscar consuelo en alguien tan cercano? Todos tenemos momentos difíciles, dije tratando de ofrecerle apoyo sin revelar lo que realmente pensaba. Lo importante es seguir adelante. Él asintió, pero su mirada permanecía fija en mí como si esperara algo más. El aire se volvió denso y cargado de tensión, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. Sin saber cómo había llegado allí, nuestras manos se encontraron sobre la mesa donde reposaba el álbum. Fue un roce ligero al principio, pero pronto se convirtió en algo más intenso y significativo. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos aún más hasta que nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante breve pero electrizante, un momento robado del tiempo donde todo lo demás dejó de importar. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí mientras me alejaba rápidamente, buscando escapar de la realidad que nos rodeaba. Lo siento, no debí, murmuré con voz temblorosa mientras me apartaba hacia la esquina opuesta del cuarto. No tienes por qué disculparte, respondió él con una calma sorprendente, aunque su rostro mostraba confusión y deseo a partes iguales. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una nube pesada. Era evidente que habíamos cruzado una línea peligrosa y aún así había algo liberador en ello, una chispa encendida en medio del vacío emocional que había estado sintiendo durante años.
Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión creciente. Sigamos trabajando, sugerí mientras intentaba recuperar la compostura. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones cargadas de significado oculto. Cada vez que estábamos juntos, recordaba aquel beso como si fuera un eco persistente en mi mente. La culpa seguía acechando mis pensamientos, pero también lo hacía una sensación nueva y emocionante. Un día descubrí otro rincón del hogar donde los recuerdos aguardaban ser revividos, un viejo mueble lleno de cartas olvidadas y objetos personales que habían sido parte de nuestra vida familiar durante años. Al abrirlo encontré una carta escrita por mi esposo años atrás, sus palabras eran dulces y llenas de promesas sobre nuestro futuro juntos. La lectura me trajo un torrente de emociones contradictorias, amor por lo vivido y tristeza por lo perdido. ¿Dónde había quedado aquella pasión? ¿Por qué parecía tan distante ahora? En medio del caos emocional, decidí hablar con mi sobrino sobre lo sucedido entre nosotros. Necesitábamos entender qué significaba aquel beso para ambos antes de seguir adelante o retroceder completamente. Cuando finalmente encontramos un momento a solas para conversar sobre ello, él pareció nervioso pero decidido a abordar el tema también. ¿Qué piensas sobre lo que pasó?, preguntó con cautela. Me asusta, no sé si deberíamos haberlo hecho, respondí sinceramente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. No puedo evitarlo, admitió él casi al borde del llanto. Siento algo por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran hojas llevadas por el viento, ligeras pero cargadas de significado profundo e irreversible. El sol comenzaba a ocultarse nuevamente tras las montañas cuando decidimos salir al jardín para despejar nuestras mentes agobiadas por los sentimientos encontrados. Los jardines del Triunfo ofrecían un refugio perfecto donde podíamos hablar sin ser interrumpidos ni juzgados por nadie más. Mientras paseábamos bajo los árboles frondosos, compartimos anhelos perdidos y sueños olvidados, nuestras vidas estaban llenas de expectativas ajenas que nunca habíamos cuestionado hasta ahora. La conexión emocional crecía cada vez más fuerte entre nosotros mientras nos abríamos uno al otro sobre nuestras inseguridades personales. Sin embargo, sabía que cada palabra compartida también traía consigo una carga enorme. ¿Cómo podríamos continuar así sin enfrentar las consecuencias? A medida que caía la noche sobre Granada y las luces comenzaban a encenderse alrededor nuestro, sentí como esa chispa inicial seguía viva e intensa dentro mío. Era imposible ignorarla ahora incluso cuando sabía cuánto podría costarme dejarme llevar por ella. La incertidumbre crecía junto con nuestra complicidad secreta mientras regresábamos al hogar donde todo había comenzado. Sabía bien que cada paso dado hacia adelante podía llevarnos a lugares inesperados, o peligrosos. La noche continuaba envolviendo Granada en su manto oscuro, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. En el bar local el ambiente era cálido, pero la tensión entre nosotros se sentía como un rayo a punto de estallar. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente mientras miraba a mi sobrino, que parecía tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Te gustaría tomar algo más?, preguntó él, su voz un susurro entre el bullicio del lugar. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. La presión social, la mirada de los demás, todo eso pesaba sobre mí como una losa. No podía dejar de pensar en lo que podría suceder si alguien nos veía juntos. Mientras él se levantaba para pedir otra ronda, mis pensamientos vagaban hacia mi esposo. Justo cuando comenzábamos a encontrar una conexión, él había decidido volver a involucrarse en la renovación de nuestra casa. La idea de que él estuviera tan presente en mi vida y al mismo tiempo tan distante me llenaba de confusión. Las paredes que habíamos construido juntos parecían ahora una prisión. Al regresar con las copas, su mirada se encontró con la mía y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Te pasa algo?, preguntó él, frunciendo el ceño. Su preocupación era genuina, pero yo no podía abrirme sin temor a las consecuencias. No es nada, respondí rápidamente intentando desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pero nuestras risas eran forzadas y las palabras apenas ocultaban lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La noche avanzó y decidimos salir a caminar por las calles empedradas de Granada. La brisa fresca acariciaba nuestros rostros mientras pasábamos junto a la Alhambra iluminada. Era un lugar lleno de historia y belleza,
pero en ese momento solo recordaba cómo había sido nuestra vida antes de que todo cambiara. De repente un conocido del pueblo nos vio juntos desde la distancia. Su expresión cambió al instante, era evidente que reconocía nuestra cercanía. El miedo me invadió al imaginar lo que podría significar si alguien hablaba. «Creo que deberíamos irnos», murmuré con voz temblorosa. Él asintió sin dudarlo y comenzamos a caminar más rápido hacia casa. La presión aumentaba con cada paso, cada sombra parecía susurrar secretos no contados. Nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad bajo el brillo tenue de una farola, fue una mezcla de miedo y anhelo desbordante. Regresamos al hogar donde todo había comenzado, el lugar donde una vez había compartido risas con mi esposo ahora se sentía diferente. Las herramientas de renovación estaban esparcidas por toda la sala, testigos silenciosos de un cambio inminente en nuestras vidas. Los días siguientes transcurrieron entre renovaciones y momentos robados juntos en los rincones más íntimos del hogar. Pero cada sonrisa compartida venía acompañada por un peso creciente en mi pecho. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría lo que estaba sucediendo? La culpa me seguía como una sombra persistente. En medio del caos de la obra, recibí una llamada inesperada de mi esposo mientras estaba sola en casa. «He estado pensando en cómo podríamos hacer esto especial», dijo él emocionado desde el otro lado del teléfono. Sus palabras resonaron como un eco lejano, había planes para hacer una cena romántica al finalizar la renovación. «Eso suena bien», respondí sin convicción alguna, sintiendo como el vacío entre nosotros crecía aún más grande a medida que hablábamos sobre detalles que parecían irrelevantes frente a lo que realmente estaba pasando en mi vida. Esa noche decidí hablar con mi sobrino sobre mis sentimientos encontrados mientras estábamos fuera del alcance de cualquier mirada curiosa. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto», le confesé mientras mirábamos las estrellas desde el jardín trasero. «Podríamos tomar un descanso, algo para alejarnos de todo», sugirió él con voz suave pero firme. La idea resonó dentro mío, tal vez era lo que necesitábamos para aclarar nuestras mentes y corazones. El tiempo pasó rápidamente y pronto nos encontramos planeando una escapada improvisada hacia las montañas cercanas para pasar unos días lejos del bullicio y las preocupaciones diarias. Era un momento perfecto para reflexionar sobre nuestras decisiones sin distracciones externas. Sin embargo, antes de partir recibí un mensaje inesperado. «He notado algo extraño últimamente», decía mi esposo en tono preocupado pero sereno, sus palabras me dejaron helada al instante. ¿Qué había notado? ¿Era posible que sospechara algo? Mi corazón comenzó a latir desbocado ante esa posibilidad aterradora. El viaje fue un intento desesperado por encontrar claridad entre tanto caos emocional. Subimos por senderos rodeados de árboles altos y aire fresco hasta llegar a un claro donde el mundo parecía detenerse por un momento. Allí sentí como la presión comenzaba a ceder ligeramente mientras compartíamos risas sinceras y miradas cómplices bajo el sol radiante. Pero incluso allí, lejos del ruido habitual, no podía escapar completamente del peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Cada sonrisa compartida venía acompañada por la sombra oscura del miedo a ser descubiertos. Las noches transcurrían llenas de conversaciones profundas sobre nuestras vidas pasadas y lo que esperábamos del futuro. Explorar esos temas despertó sentimientos olvidados dentro mío, deseos reprimidos durante años, pero también trajo consigo preguntas inquietantes sobre qué camino debía seguir realmente. Una tarde decidimos visitar un pequeño pueblo cercano donde encontramos un mercado artesanal lleno de colores vibrantes y aromas exquisitos. Todo parecía perfecto hasta que me encontré frente a frente con alguien familiar, una amiga cercana cuya mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta instantáneamente. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó ella con entusiasmo mientras yo luchaba por mantener una sonrisa natural en mis labios. Sabía muy bien cuán fácil sería dejar escapar algún detalle comprometedor si no tenía cuidado. Después de ese encuentro incómodo regresamos al refugio donde estábamos alojados. Ambos sabíamos que debíamos ser cautelosos, pero había algo liberador en estar lejos del juicio ajeno aunque solo fuera temporalmente. La tensión acumulada finalmente estalló cuando nos encontramos solos nuevamente bajo las estrellas brillantes. Nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles tirando uno hacia el otro sin poder evitarlo esta vez. Sin embargo, ese momento fugaz trajo consigo una oleada nueva de dudas.
¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? ¿Sería capaz yo misma de enfrentar las consecuencias si todo esto saliera mal? Cuando regresamos finalmente a casa después del viaje sentí como cada rincón evocaba recuerdos tanto buenos como malos, y aunque intenté concentrarme en los planes futuros para nuestra renovación, no podía sacudirme esa sensación persistente. Todo estaba cambiando demasiado rápido. Y así quedé atrapada entre secretos y silencio mientras buscaba respuestas dentro mío. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida que contrastaba con la confusión que habitaba en mi interior. La renovación del hogar había traído consigo un aire de expectativa, pero también una carga emocional que me resultaba cada vez más pesada. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos revoloteaban entre la rutina diaria y los momentos compartidos con él, mi sobrino. La llamada de mi esposo interrumpió mis reflexiones. Su voz sonó distante como si viniera de otro mundo. Me informó sobre un viaje de negocios que lo mantendría fuera por varios días. Es solo una semana, dijo con tono práctico, sin saber que esa semana podría cambiar todo. La conversación fue breve, él tenía cosas más importantes en las que pensar. Mi corazón latía descontrolado al colgar el teléfono, sintiendo que la distancia física se sumaría a la emocional. Quizás deberías tomarte un descanso, sugirió mi sobrino cuando le conté sobre la llamada. Sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y preocupación. Podríamos ir a algún lugar tranquilo, lejos del ruido. La idea resonó en mí como un eco en un pasillo vacío. ¿Un descanso? ¿De qué? ¿De la vida que había construido? Pero esa propuesta, aunque tentadora, también despertaba un miedo profundo. A medida que avanzaban los días de renovación, nuestras interacciones se tornaron más intensas. Los momentos robados entre las tareas diarias se sentían como pequeños refugios donde podía ser yo misma sin las máscaras que llevaba cada día. En esos instantes el mundo exterior desaparecía y solo existía él y yo. Una tarde, mientras organizábamos herramientas en el jardín trasero, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo pincel. El roce envió una corriente eléctrica a través de mí, y me hizo recordar aquel beso inesperado. A veces siento que no encajo aquí, confesó él repentinamente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. ¿No encajas? Pero estás haciendo un gran trabajo, respondí sin pensar demasiado. Sin embargo, sabía que no se refería solo a la obra en casa, había algo más profundo en su voz. Me refiero a todo, dijo con sinceridad desgarradora. A veces creo que estoy perdido. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, también yo me sentía perdida en mi vida cotidiana. La culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi mente mientras recordaba mi matrimonio y los años compartidos con él. Era difícil ignorar esas sombras del pasado cuando todo lo que deseaba era vivir el presente sin miedo ni remordimientos. Esa noche decidimos salir a dar un paseo por los Jardines del Triunfo. La brisa suave acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos entre los árboles centenarios y las flores perfumadas. La belleza del lugar parecía contrastar con la confusión en mi interior, era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones y otro lleno de deseos prohibidos. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si pudiéramos empezar de nuevo?, preguntó él mientras nos sentábamos en un banco solitario bajo una higuera frondosa. No lo sé, respondí honestamente mirando hacia el suelo cubierto de hojas secas. A veces pienso que tal vez todo sería diferente. Quizás deberíamos dejar atrás lo que nos pesa, sugirió él con una voz suave pero firme. Era una idea peligrosa pero seductora a la vez, dejar atrás no solo los problemas cotidianos sino también las expectativas impuestas por los demás. Al volver a casa esa noche, la tensión acumulada entre nosotros alcanzó su punto máximo. Ya no podía ignorar lo evidente, había algo más profundo entre nosotros ahora mismo, algo difícil de definir pero imposible de negar. Pasamos la noche juntos, rodeados por el silencio cómplice del hogar renovado donde todo parecía posible y donde cada rincón susurraba secretos ocultos. Esa conexión tan intensa me llenó de dudas y certezas al mismo tiempo, no sabía si era correcto o incorrecto sentirlo así. Desperté al día siguiente sintiéndome diferente, había cruzado una línea invisible y ya nada volvería a ser igual.
Mientras miraba por la ventana hacia el jardín recién pintado donde habíamos pasado tantas horas juntos, comprendí que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en este torbellino emocional. La vida continuó su curso habitual después de aquella noche compartida. Las tareas del hogar seguían apilándose y las conversaciones superficiales con mi esposo eran cada vez más frecuentes e insípidas. Sin embargo, cada vez que veía a mi sobrino trabajar en la renovación, o simplemente reírse junto a mí durante esos breves momentos robados, recordaba lo vivido y lo anhelado. El día pasó rápidamente entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que llegó el momento inesperado. Encontramos una carta antigua escondida detrás de un mueble mientras limpiábamos una habitación olvidada por el tiempo. La letra era reconocible, era una carta escrita por mi esposo hace años para mí. Siempre has sido mi inspiración, comenzaba el texto cargado de promesas pasadas y sueños compartidos que alguna vez habían llenado nuestros corazones de ilusión. Mientras leía esas palabras llenas de amor sincero pero lejanas ahora para mí, sentí como la culpa regresaba como un torrente imparable arrastrando mis pensamientos hacia lugares oscuros donde habitaban mis decisiones recientes. ¿Qué pasa?, preguntó él al notar mi expresión sombría mientras guardábamos los muebles antiguos nuevamente en su lugar original. Nada, solo recuerdos, respondí evasivamente intentando ocultar el tumulto emocional dentro mío. Pero sabía muy bien que esos recuerdos eran solo eso, recuerdos distantes frente a lo nuevo e incierto que estaba construyendo junto a él día tras día. La tensión aumentaba lentamente entre nosotros mientras intentábamos mantener nuestras vidas separadas pero inevitablemente conectadas por ese hilo invisible tejido durante nuestra relación secreta. Cada mirada prolongada o sonrisa compartida se convertía en un desafío constante contra nuestros propios límites morales y sociales establecidos desde hacía años atrás. Consciente del riesgo creciente al cual nos exponíamos cada día sin quererlo ni buscarlo deliberadamente, reflexioné sobre cómo podría afectar esto no solo nuestras vidas sino también las vidas ajenas involucradas indirectamente. El matrimonio vacío contra el deseo ardiente por algo más real. Así pasaron los días hasta llegar al punto culminante, tenía una decisión importante por tomar. La ansiedad crecía en mi interior como una sombra que no podía ignorar. Cada mañana al despertar, el peso de mis decisiones me recordaba que estaba en un camino incierto. La relación con mi sobrino, aunque llena de momentos de complicidad, se convertía en un laberinto del que no sabía si podría salir. La casa aún en renovación, parecía reflejar el caos emocional que habitaba en mí. Un día, mientras ayudaba a organizar algunas herramientas en el garaje, un amigo de mi sobrino apareció inesperadamente. Era un joven simpático y extrovertido con una sonrisa deslumbrante que iluminaba el espacio. Su presencia trajo consigo una chispa de energía fresca que me hizo sentir incómoda y intrigada a la vez. «Hola, tía», dijo con tono juguetón. «¿Necesitas ayuda con algo?» Su mirada era directa y desafiante, algo en su actitud despertó celos ocultos en mí. Recordé lo especial que había sido la conexión con mi sobrino, y cómo esta nueva atención hacía tambalear los cimientos de lo que había comenzado a construir entre nosotros. Mientras conversábamos sobre la renovación, noté cómo él se acercaba un poco más de lo necesario. La tensión era palpable. «Tu sobrino siempre habla maravillas de ti», comentó mientras pasaba su mano por la parte trasera de su cabeza, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para mí. La idea de perder lo que había encontrado me llenó de inseguridad. Esa noche, sentada sola en la cocina, encontré una carta antigua entre los papeles olvidados de mi esposo. La caligrafía era familiar y evocadora, contenía palabras dulces escritas hace años cuando aún había amor entre nosotros. Al leerla, recordé momentos felices y sonrisas compartidas. Pero también sentí una punzada al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde entonces. La carta hablaba sobre sueños compartidos y promesas hechas bajo el cielo estrellado de Granada. «Siempre serás mi compañera», decía en uno de los párrafos. Esa promesa resonó en mí como un eco distante. ¿Qué había sucedido para llegar a este punto? Las palabras eran sinceras, pero el vacío actual era abrumador. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Necesitaba hablar con mi sobrino sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros, la confusión no podía continuar así.
Cuando llegué a casa después del trabajo, él ya estaba allí, ayudando con los últimos detalles de la renovación. «¿Podemos hablar?», le dije con voz temblorosa, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Asintió sin dudarlo y nos dirigimos al jardín trasero donde las sombras comenzaban a alargarse con el atardecer. El aire fresco traía consigo el aroma del jazmín florecido, un recordatorio del verano pasado lleno de risas y complicidad. «Lo que estamos haciendo no es sencillo», comencé a decirle mientras miraba hacia el suelo para evitar sus ojos intensos. «Lo sé», respondió él con suavidad. «Pero hay algo real aquí». Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración inquebrantable, sin embargo, la realidad me golpeó como una ola fría. ¿Qué significaría eso para nuestras vidas? La culpa se mezcló con el deseo mientras luchábamos por encontrar sentido a lo que habíamos construido juntos. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento tenso. Era una llamada inesperada de mi esposo informando sobre su regreso anticipado del viaje laboral programado. Su voz sonaba alegre y despreocupada al otro lado de la línea mientras yo trataba de mantenerme serena. «No te preocupes por nada», dijo él antes de colgar sin saber nada sobre lo que realmente ocurría en casa. El silencio posterior fue ensordecedor, ambos sabíamos que teníamos poco tiempo antes del inevitable encuentro familiar. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté casi sin querer saber la respuesta. «Podemos seguir como hasta ahora o tomar una decisión», sugirió él cautelosamente. La tensión aumentó al instante, cada palabra pronunciada parecía tener un peso significativo en nuestras vidas entrelazadas por secretos e incertidumbres. La tarde pasó rápidamente mientras continuamos trabajando juntos en silencio, cada golpe del martillo resonaba como un recordatorio del tiempo limitado que teníamos antes del regreso inevitable a nuestra rutina anterior. Al caer la noche nos encontramos nuevamente solos bajo las estrellas brillantes que iluminaban Granada desde lejos. En ese momento fugaz compartido bajo el cielo estrellado y lleno de recuerdos perdidos, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente al escuchar pasos acercándose hacia nosotros desde dentro de la casa. El corazón me latía descontroladamente ante la posibilidad inminente del descubrimiento, sentí como toda esa pasión reprimida se transformaba rápidamente en pánico ante la idea de ser sorprendidos por alguien más, y así fue como regresamos a nuestra realidad cotidiana donde las ilusiones podían desvanecerse tan rápido como habían surgido. Los días siguientes se volvieron más tensos, cada mirada furtiva o roce accidental parecía cargar consigo una electricidad palpable pero prohibida entre nosotros dos. Mientras tanto, las conversaciones con mi esposo se tornaban más distantes, la culpa pesaba sobre mis hombros como un manto opresivo e invisible. Sin embargo, cada vez que veía a ese amigo nuevo cerca mío o escuchaba sus risas resonar por toda la casa, esos celos volvían a surgir descontroladamente dentro mío como llamas avivadas por el viento frío, y así continuábamos navegando por este mar tempestuoso donde mis elecciones comenzaban a definir quién realmente era yo dentro y fuera del hogar familiar. La vida seguía su curso habitual mientras yo trataba desesperadamente de mantener todo bajo control, pero sabía muy dentro mío que pronto tendría que enfrentar las consecuencias inevitables. Ya no podía vivir atrapada entre dos mundos tan diferentes sin perderme completamente en uno u otro. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando los restos de una noche llena de decisiones no dichas. La tensión en el aire era palpable. Mientras preparaba el café, cada sonido parecía amplificarse, cada movimiento se sentía como un eco de lo que había sucedido entre nosotros. El susurro del agua hirviendo era un recordatorio constante de las elecciones que había hecho. El día transcurrió con una rutina habitual, pero mi mente divagaba. La preocupación por lo que podía suceder si mi esposo descubría lo que había estado ocurriendo se convirtió en un peso cada vez más difícil de llevar. No podía ignorar las miradas furtivas y los gestos sutiles del sobrino que me hacían sentir viva y culpable al mismo tiempo. Era un tira y afloja emocional que me dejaba exhausta. Durante el almuerzo, mientras intentaba concentrarme en la conversación trivial sobre la renovación del hogar, noté cómo mi esposo me observaba con una intensidad inusual. Sus ojos parecían buscar respuestas en mí, y eso me inquietó. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y sospecha. Su pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura. No, solo estoy cansada,
respondí con una sonrisa forzada, tratando de desviar su atención. Pero él no estaba convencido. La desconfianza comenzaba a asomarse entre nosotros como una sombra amenazante. Esa tarde, mientras revisábamos los planes para la renovación en el salón, la tensión se hizo aún más evidente. El sobrino llegó justo cuando mi esposo se alejaba para atender una llamada telefónica. ¿Todo bien?, preguntó él con voz suave, acercándose a mí con una familiaridad que ya no podía ignorar. Sí, creo que sí, murmuré sintiendo como mis palabras se desvanecían en el aire cargado de emociones encontradas. Tu esposo parece estar más preocupado últimamente, dijo él mientras sus ojos escaneaban la habitación. ¿Has pensado en hablar con él? Su sugerencia resonó dentro de mí como un eco lejano. Sabía que tenía razón pero no quería enfrentar esa verdad. Lo haré algún día, contesté evasivamente, aunque sabía que ese algún día nunca llegaría si continuábamos así. La presión por mantener nuestra conexión oculta crecía cada vez más. Poco después, cuando mi esposo regresó a la sala, el ambiente cambió drásticamente. La risa y las bromas desaparecieron, todo lo que quedaba era un silencio tenso entre nosotros tres. Intenté romperlo hablando sobre los colores de pintura para las habitaciones, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Al caer la noche, mientras todos nos acomodábamos para ver televisión juntos, recibí un mensaje inesperado del sobrino: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la cocina después de cenar, su expresión era seria. Hay algo que debo decirte, comenzó él con voz grave. He estado viendo a alguien, pero no es lo que crees. Mis pensamientos comenzaron a girar sin control. ¿Qué significaba eso? ¿A quién?, pregunté casi sin querer saber la respuesta. Es solo alguien con quien he salido algunas veces, pero no significa nada comparado contigo, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. El alivio y la confusión se mezclaron en mi interior. Por un lado, su relación podría ser una forma de protegernos a ambos del escándalo inminente si mi esposo llegara a enterarse de nuestra situación real. Pero por otro lado, esa revelación también encendía celos inesperados dentro de mí. No podemos seguir así, le dije finalmente con voz temblorosa. No puedo ser tu secreto ni tú el mío. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras palabras compartidas en ese momento tan vulnerable. Pero justo cuando comenzábamos a encontrar claridad entre nuestra confusión emocional, escuchamos pasos acercándose hacia la cocina. Era mi esposo nuevamente. Había terminado su llamada y parecía haber notado algo extraño en nuestra conversación anterior. Su mirada escaneó rápidamente nuestros rostros antes de posarse sobre mí con desconfianza renovada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó directamente mientras cruzaba los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse de algo invisible pero palpable entre nosotros tres. No es nada, respondí demasiado rápido, mis palabras salieron atropelladas y carentes de convicción. El silencio se volvió ensordecedor mientras todos esperábamos alguna señal o respuesta del otro lado, cada uno atrapado en sus propios pensamientos sobre lo inevitable que sería enfrentarnos a esta tormenta emocional cuya llegada ya era inminente. En ese instante crítico donde las emociones estaban al borde del colapso y las verdades ocultas amenazaban con salir a la superficie, comprendí que el tiempo se estaba agotando para nosotros tres, y cualquier decisión apresurada podría marcar el fin o un nuevo comienzo lleno de incertidumbres desgarradoras. Mientras mi esposo continuaba mirándome fijamente buscando respuestas invisibles tras mis ojos inquietos y mis labios sellados por el miedo al rechazo o al descubrimiento doloroso, sentí como todo lo construido durante años comenzaba a tambalearse bajo el peso abrumador de secretos compartidos y silencios ensordecedores, y supe sin lugar a dudas que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras elecciones pasadas. La tensión en la habitación era palpable. La mirada de mi esposo, fija en mí, me hacía cuestionar cada decisión tomada hasta ahora. Mientras él buscaba respuestas que no tenía, mi mente se debatía entre el pasado y el presente. La propuesta de renovar nuestros votos resonaba en mi cabeza como un eco persistente, recordándome lo que una vez significó nuestro matrimonio. Pero, ¿qué significaba ahora? El día anterior había sido tumultuoso.
El encuentro con un viejo amor había agitado mis recuerdos y sentimientos dormidos. Al verlo, reviví aquellos días de juventud y despreocupación, cuando el amor parecía ser suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Ahora, con el peso de los años y las decepciones acumuladas, esa visión se sentía lejana y casi irreal. Mientras mi esposo hablaba sobre la ceremonia de renovación, sus palabras se desvanecían en un murmullo distante. Recordé las promesas que hicimos en aquel entonces: amor eterno, apoyo incondicional. Sin embargo, la realidad era otra, la soledad que sentía a su lado era abrumadora. ¿Qué piensas? Su voz rompió mis pensamientos. Miré a su rostro preocupado y vi la sinceridad en sus ojos. No lo sé, respondí con sinceridad. No sé si esto es lo que realmente quiero. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. En ese momento pensé en el sobrino y cómo su presencia había iluminado los rincones oscuros de mi vida. Su risa y su forma de ver el mundo habían traído un aire fresco a mis días monótonos. ¿Te gustaría que hiciéramos algo especial para celebrarlo?, sugirió él con una sonrisa esperanzada. Quizás, murmuré sin convicción. La idea de una celebración me llenaba de ansiedad. Era como si estuviera a punto de dar un paso hacia algo irreversible sin saber si realmente lo deseaba. Me pregunté si podría ser capaz de enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas. Esa noche decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para aclarar mis pensamientos. Las luces titilantes y los aromas a tapas me envolvían mientras recordaba los momentos felices compartidos con mi esposo antes del vacío que nos separó. Al pasar junto a un bar local, vi al sobrino sentado con algunos amigos. Su risa resonó en mis oídos como una melodía familiar y reconfortante. El deseo de acercarme fue inmediato, necesitaba su compañía para distraerme del dilema interno que me atormentaba. ¿Te unes a nosotros?, preguntó él al verme acercar. Solo por un momento, respondí mientras tomaba asiento junto a ellos. Las conversaciones fluían entre risas y anécdotas pasadas. En medio del bullicio, sentí como la presión sobre mi pecho comenzaba a aliviarse momentáneamente. Pero cada risa también traía consigo el recordatorio del secreto que compartíamos, esa conexión profunda que crecía entre nosotros mientras yo luchaba por decidir qué camino tomar. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos brillaban cada vez que se dirigía a mí. Esa chispa me hizo reflexionar sobre todo lo que significábamos el uno para el otro, no solo como tía y sobrino, sino como dos almas buscando consuelo en medio del caos emocional. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Fue suficiente para recordar aquella noche donde todo cambió entre nosotros, nos besamos. Ese instante había marcado un antes y un después en nuestras vidas, ahora estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La risa del grupo se desvaneció cuando me di cuenta de que había perdido el hilo de la conversación nuevamente. Me levanté abruptamente sintiendo la necesidad urgente de escapar antes de perderme aún más en esa vorágine emocional. Lo siento, dije mientras me alejaba rápidamente del bar hacia las calles vacías. El aire fresco golpeó mi rostro mientras caminaba sin rumbo fijo por las callejuelas granadinas. La Alhambra se alzaba majestuosa ante mí, su belleza siempre había sido un refugio para mis pensamientos más oscuros. Me detuve frente a sus muros antiguos y reflexioné sobre mi vida, ¿qué quería realmente? De repente sentí la necesidad imperiosa de hablar con mi esposo sobre todo lo que estaba pasando dentro de mí, no podía seguir ocultando mis sentimientos ni vivir en esta dualidad desgastante. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando ansiosamente en la sala. ¿Dónde has estado?, preguntó con preocupación evidente en su voz. Solo necesitaba pensar, respondí mientras tomaba asiento frente a él. ¿Sobre qué?, insistió con suavidad pero firmeza. Tomé aire profundamente antes de hablar, sobre nosotros, sobre lo que hemos perdido. Él asintió lentamente como si supiera que este momento era inevitable. Siempre he querido recuperar eso. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no cumplidas en el aire pesado de nuestra sala vacía. Era hora de abrir las puertas cerradas por tanto tiempo, pero también sabía que eso implicaría enfrentar verdades difíciles tanto para él como para mí misma.
Sin embargo, antes de poder continuar con la conversación crucial que cambiaría nuestras vidas para siempre, sonó el teléfono interrumpiendo nuestro diálogo cargado de emociones no expresadas. Mi corazón latió más rápido al ver quién llamaba. Era el sobrino. La llamada inesperada trajo consigo una nueva ola de confusión e incertidumbre sobre cómo seguir adelante sin desmoronarnos por completo bajo el peso abrumador del pasado y las decisiones futuras inminentes. Mientras miraba fijamente la pantalla iluminada del teléfono, comprendí que cada elección tendría consecuencias profundas, y no estaba segura si estaba lista para asumirlas todas. La llamada resonaba en mi mente como un eco persistente. Mi sobrino había decidido contactarme justo en el momento más crítico de mi vida. La incertidumbre se cernía sobre mí como una nube oscura, y no sabía si debía contestar o dejar que la llamada se perdiera en el silencio. Pero la curiosidad me empujó a descolgar. «Hola», dije, tratando de mantener la voz firme. «Tía, ¿cómo estás?» Su tono era cálido, pero había algo en su voz que me hizo sentir inquieta. «Bien, supongo». «¿Y tú?» Respondí sin saber si quería realmente saberlo. «He estado pensando en lo que pasó entre nosotros», dijo, y en su voz percibí una mezcla de temor y anhelo. Las palabras resonaban en mis oídos. La conversación que había evitado durante semanas estaba por llevarse a cabo. Me senté en el sofá, sintiendo como el peso de la culpa y el deseo se entrelazaban dentro de mí. «Yo también he estado pensando», le empecé a decir, pero la interrupción llegó antes de que pudiera articular mis pensamientos. «Quiero verte». «Necesito hablar contigo cara a cara», dijo él con firmeza. El corazón me dio un vuelco. Había algo decisivo en su tono que no podía ignorar. Acepté encontrarnos en un café del centro, un lugar donde las sombras de nuestros secretos podrían ocultarse entre las risas ajenas y el aroma del café recién hecho. El día del encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Al entrar al café, lo vi sentado en una mesa al fondo. Su mirada se iluminó al verme, pero enseguida se tornó seria. Me acerqué lentamente sintiendo cada paso como un eco del pasado reciente que compartimos. «Gracias por venir», dijo mientras me ofrecía una sonrisa nerviosa. «No podía evitarlo», respondí tratando de disimular mi inquietud. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, cada palabra parecía arrastrar consigo fragmentos de nuestras vidas pasadas y las decisiones que nos habían llevado hasta allí. Él habló sobre sus inseguridades y los miedos que lo atormentaban desde hace tiempo. A medida que compartíamos nuestras vulnerabilidades, sentí como la conexión entre nosotros se intensificaba nuevamente. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté finalmente, incapaz de mantenerme al margen más tiempo. Su mirada se tornó intensa, podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Después de unos segundos que parecieron eternos, dijo: «No puedo seguir así sin ti. Necesito ser honesto contigo sobre lo que siento». Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras las palabras flotaban en el aire cargadas de significado. La realidad era inminente, no podíamos seguir ignorando lo que habíamos construido juntos ni los sentimientos profundos que habían surgido inesperadamente. La decisión estaba sobre la mesa: continuar con esta relación secreta o enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y tomar caminos separados. Pero antes de poder responderle con claridad, comenzó a hablar nuevamente. «He pensado mucho sobre esto, quizás deberíamos dar un paso atrás por un tiempo», sugirió con cautela. La idea me sorprendió y dolió a partes iguales. Había sentido un vacío tan profundo en mi vida matrimonial que ahora este nuevo amor significaba todo para mí. Sin embargo, sabía que él también tenía razón, tal vez necesitábamos espacio para reflexionar sin la presión del otro. Pero antes de poder procesar completamente sus palabras, una sombra apareció detrás de él. Era mi esposo entrando al café con su habitual aire despreocupado. La sorpresa fue palpable, sus ojos recorrieron rápidamente el lugar hasta posarse sobre nosotros dos sentados juntos y conversando animadamente. El instante se congeló mientras él nos observaba con incredulidad, los colores parecían desvanecerse a mi alrededor mientras comprendía las implicaciones de ser descubiertos así tan repentinamente. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una salida digna a esta situación inesperada.
Mi esposo avanzó hacia nosotros con pasos firmes, no había vuelta atrás ahora. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando él llegó a nuestra mesa y miró fijamente a su sobrino antes de dirigirse hacia mí. ¿Qué está pasando aquí? La tensión era palpable, cada uno sabía lo que estaba en juego pero ninguno deseaba dar el primer paso hacia la verdad completa. El aire estaba cargado con preguntas no formuladas y acusaciones silenciadas por momentos previos compartidos junto al fuego del hogar familiar. Mi sobrino parecía paralizado ante la llegada repentina del hombre cuya figura había sido tanto un refugio como una prisión para mí durante años. Las miradas intercambiadas contenían toda una historia. Secretos ocultos tras sonrisas cómplices y momentos robados bajo las sombras del hogar familiar donde todo había comenzado como una simple renovación estructural pero terminó siendo algo mucho más complejo emocionalmente hablando. En ese instante crucial comprendí que ya no había vuelta atrás, los caminos estaban trazados ante mí como destinos inevitables e ineludibles. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? ¿Podría soportar la verdad si decidiera revelarla? La incertidumbre pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable mientras preparaba mis palabras para enfrentar lo inevitable. Y entonces todo cambió nuevamente cuando escuché. Tío, yo puedo explicarlo.